Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al último de los diálogos oceánicos que hemos desarrollado en conjunto entre la Fundación MERI y la Municipalidad de Vitacura, específicamente el Departamento de Sustentabilidad, a quien debo agradecer todo el esfuerzo que han hecho, no solo con la exposición CETACE, sino también apoyando estos diálogos que de verdad nos tienen demasiado motivados. Y en este último diálogo que me toca conducir, quiero de alguna forma expresar mi alegría de tener a dos personas que considero vienen del mismo bosque, pese a que hacen cosas muy distintas, aunque no sé qué tan distintas, porque en el fondo los mueve un cierto propósito parecido. Y mientras leía este libro, que en el fondo lo he promocionado casi siempre en estas conversaciones, que es La invención de la naturaleza de la Andrea Wolf sobre Humboldt, sobre un polímata que efectivamente se largó un viaje importante, me quedó dando vueltas la pregunta de ¿cuál es el propósito por el cual nos movemos? ¿Y por qué nos movemos? ¿Cuál es la idea de por qué hacemos lo que hacemos? Y eso es lo que quiero conversar hoy día con dos personas que conozco, que tengo el honor de conocer, de ser bastante amigo de ellos. El primero es el ornitólogo Eduardo Páez, probablemente uno de los ornitólogos más famosos del Cono Sur. Ha sido, qué sé yo, es médico veterinario, ha sido director del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, el CRAR, entre el 91 y el 2008. Es presidente de la Unión de Ornitólogos de Chile entre el 2013 y el 2019, y actualmente es gerente general de Bioamérica Consultores, director del proyecto Mancu, el cual tuve y tengo la oportunidad de conocer bien de cerca, y codirector del programa de conservación del cóndor andino Chile-Argentina. Y estoy también con una persona que mucha gente ya conoce, yo lo conozco hace mucho tiempo, Sebastián Lelio, cineasta, no necesita tanta presentación, pero hay que decir que tiene a su haber una cantidad de películas realmente impresionantes, desde La Sagrada Familia en adelante, Desobediencia, Gloria, y el famoso Oscar por La Mujer Fantástica. Muchas gracias por acceder a esta conversación, porque esto va a ser una conversación más que una entrevista. Y eso, bienvenidos. Y quiero partir por Eduardo. Y quiero partir desde la forma más ñoña posible, que tiene que ver con por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué fue lo que te pasó. Porque lo que yo entiendo es que desde muy chico los pájaros te fascinaron. Algo sucedió en el camino. Y yo llamo ciúticamente un relámpago, o digamos, algo se prendió. ¿De dónde naces? Bueno, lo primero es dar las gracias, Javier, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con Sebastián. Y la verdad es que, sobre todo, compartir con ustedes una pregunta que es tremendamente trascendental, tal vez la más trascendental en la vida de cualquier persona. Una creación mental, porque yo no creo que uno nazca con un propósito preestablecido, sino que es parte como de la historia de cada ser humano. Y en mi caso particular, la verdad es que no hay un momento de iluminación, de epifanía, sino que es parte de toda una historia que se va construyendo paso a paso desde mi más temprana infancia y que tal vez tenga como elemento más relevante la suerte que tuve de crecer en un Santiago de los años 70. Yo llegué a los 5 años a la zona de los Dominicos, en Las Condes, en el tiempo en que Las Condes era lo que dice la canción, pues un pueblito. Y ahí tuve la oportunidad de compartir mucho con niños pobres, era un Santiago de poblaciones callampa, en donde había una gran diversidad de clases sociales que se mezclaban todas, y eso me permitió conocer muchas realidades distintas, y entre las cosas que conocí fue que conocí a muchos muchachitos y niños que andaban en el cerro cazando pájaros con su onda, poniendo lazos para cazar conejos, y eran muy buenos conocedores del cerro. Y a mí me encantaba salir con ellos, y poco a poco fui aprendiendo de ellos. Bueno, obviamente fui un cazador en un principio, porque era parte de la, del requisito para formar parte de estas pandillas, pero poco a poco fui observando, aprendiendo, y me fui dando cuenta que en realidad la naturaleza y los elementos de la naturaleza son maravillosos, tienen belleza, y poco a poco me fui metiendo y fui aprendiendo, fui estudiando, y después tuve un vuelco de lo que era ese muchachito cazador implacable a ser un observador, entre comillas, un investigador, un pequeño investigador,
y posteriormente me he convertido en un proyecto, o por lo menos eso es lo que aspira a un conservacionista, pues a apoyar a la conservación de la naturaleza. Así que eso es muy a grosso modo cómo se fue tejiendo esto. Hubo ciertos elementos determinantes, principalmente encuentros afortunados que llamo yo, que son personas que aparecieron en el camino, en el momento preciso, en el lugar preciso, y que fueron bien importantes, que me ayudaron muchísimo y de los cuales estoy tremendamente agradecido. Así que eso es muy a grosso modo cómo surge esto, el contacto con la naturaleza, y determinó desde mi más temprana infancia mi visión del mundo, de la gente, y al considerar, digamos, y al ver a los elementos de la naturaleza como elementos que son parte de tu hogar, y por lo tanto generar una relación de respeto, de conocimiento hacia todos los elementos de la naturaleza. Oye, y Sebastián, en relación a este mismo tema, para luego entrar, digamos, a tu área, al área chica tuya, ¿cuál es tu concepción estábamos hablando en off también un poco de lo que significaba la mala palabra medio ambiente, que tiene que ver con cómo nosotros nos separamos de inmediato desde lo que somos? ¿Cómo te llevas tú con este tipo de temáticas, desde lo personal, desde lo emocional, espiritual? En, en relación a la naturaleza, ¿te refieres? Exactamente. Bueno, bueno, primero, gracias por la invitación. Igualmente muy contento de poder, en estos tiempos extraños que uno se encuentra en un salón virtual, conversar y compartir. O sea, a mí me ha pasado últimamente que he estado como descubriendo que el humanismo tiene un tope, y que el relato de que hay un destino del hombre, y digo hombre porque también hay una raigambre ahí, patriarcal en esa cosmovisión, y me he estado topando con ese tope bastante, digamos. Yo creo, conecto con lo que dice Eduardo, que no hay, somos un relato, primero que nada somos, y punto, y luego en la búsqueda de darle sentido a un mundo que no lo tiene, y que en ello radica posiblemente su belleza. eh, Nos inventamos estos vehículos, por los que transitamos no solo como personas en el transcurso de nuestras vidas, sino que también en nuestro devenir como especie. O sea, nosotros hace poco nos dimos cuenta que éramos unos monos evolucionando, hace demasiado poco en realidad. Y también yo siento que en la escala de la evolución humana también hace muy poco nos dimos cuenta que habíamos tomado un desvío que posiblemente nos lleve eventualmente a la extinción. Y sobre nuestra generación, digamos, me refiero a los que estamos vivos en el planeta hoy, cae esta revelación, esta angustia y esta misión imposible al mismo tiempo, ¿no? Que es enmendar el rumbo, que pareciera ser que no puede ser sino refundando, en una especie como de refundación de la conciencia y de despertar profundo de la conciencia, o si no, habremos sido probablemente, y no lo digo con cinismo, otra civilización técnica que desapareció, un resfrío de la naturaleza. A mí me llama mucho la atención y me acuerdo mucho de Piñera, justo antes de que estaba a punto de convertirse como en Capitán Planeta, ¿te acuerdas? Y ocurrió que, bueno, se canceló todo lo que estaba planeándose hacer, y entonces él mandó un video, para lo que terminó ocurriendo en España, justamente en una convención, eh, para acuerdo internacional, no me acuerdo el nombre del evento, ¿no? Y él decía, la naturaleza nos llama, ¿no? La naturaleza nos necesita. Y decía, yo creo que la naturaleza va a estar bien, incluso si desaparecemos va a estar mejor. Y hay una parte, hay un orden en todo esto que nos afecta a nosotros. Nosotros somos los que estamos mal. La naturaleza ha estado bien y va a seguir siendo lo más natural del mundo, digamos.
Oye, hay algo interesante con lo que dijiste que me voy a colgar del tema de lo patriarcal, que tiene que ver con cómo nosotros estamos educados de alguna manera equivocadamente en este poder que tiene que ver con solo un vértice, que es el hombre, como se logra mencionar. Alguna vez Gastón Subleta hablaba de cómo el pueblo mapuche le dice a la mujer domo, que domo significa aquella por la que somos más, es decir, aquella la que nos da el valor para defender un paraíso y aquella por la cual se multiplica el pueblo. Entonces, hay, según tu cosmovisión, porque tu trabajo en general, el trabajo que yo admiro que has hecho en el cine, tiene que ver con una reivindicación también del matriarcado, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con observar y exponer el punto de vista de la mujer en un mundo que es bastante patriarcal. Por ahí va la mano, dices tú, por eso me acuerdo de lo que hablas de este patriarcalismo, esta forma de ver el planeta que de alguna forma ha generado un daño. Como bien dices tú, la naturaleza va a seguir acá y probablemente uno cree que le hizo mucho daño a algo y probablemente el planeta va a sobrevivir sin nosotros. ¿Tú crees que hay una posibilidad de cambio en términos energéticos al pasar al otro lado? O sea, yo creo que sí, yo creo que, o sea, yo milito en el optimismo, porque si no, no se puede levantar nomás. Pero sí creo que, que la promesa del humanismo y la idea de que hay un destino del hombre, hay un provincialismo en eso muy grande y hay un autoexilio de la naturaleza, hay un decir, el hombre y su destino, ¿no? Y los recursos que serán necesarios para esta empresa cósmica, ¿no? De la realización de lo humano. Y yo que vengo de provincia, cada vez me suena más pueblerina esa visión. O sea, creo que si hay alguna esperanza, tiene que ver con algo que es posthumano. Eh, en la que de alguna manera aprendamos a porrazo, porque no creo que vaya a ser de otra manera, eh, a, a que no estamos separados, a que no somos, a que no hay un plan para nosotros, ¿no? Sino que estamos todos, las especies y la vida, en la misma barca, digamos, Sí. y algunos podremos desaparecer y a eso voy. A mí no me pasa que encuentro que sea tan terrible si desaparecemos nosotros. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si la enlazo bien. Tiene que ver con el tema de cuando estuvimos en cuarentena y fueron esos meses angustiantes donde todos creíamos que afuera estaba la muerte con la guadaña y que íbamos a efectivamente caer al suelo si poníamos un pie en la calle, empezamos a valorar el afuera, Eduardo. Y sucede que nosotros tenemos acá en Chile un cordón cordillerano tan grande y sin embargo tan cerrado hacia el hombre, donde efectivamente cuesta, aquí en Santiago al menos hay unas campañas que dicen devuélvanos las montañas o queremos parques, porque estamos muy lejos de algo que es tan rico. Con Seba tuvimos un amigo que era noruego, que decía, ¿cómo es posible que ustedes tengan todo esto acá al lado y no sean capaces de aprovechar la montaña? ¿Por qué tienen esta riqueza y solo le pertenece a un pequeño grupo? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué política pública tenemos que llevar a cabo como para que las montañas sean nuestras? Que hayan senderos para aquello. Mira, pero antes de contestarte a tu pregunta, me gustaría enganchar lo que estaba planteando Seba, que me parece súper interesante, y es que esta necesidad de conservar la naturaleza, entre comillas, es la necesidad de conservar al ser humano. Como ustedes bien están planteando aquí, no hay una cuestión de que vamos a salvar la naturaleza. La naturaleza, han habido por lo menos 6 extinciones masivas relacionadas con eventos siderales, etcétera, etcétera. Todos sabemos más o menos cómo se extinguieron los dinosaurios y todo continuó y el show continuó. Pero aquí, y difiriendo un poco con Seba respecto de que en realidad no sería tan penoso, digamos, la desaparición de nuestra especie, yo creo que sería tremendamente lamentable porque somos una especie que refleja un experimento muy loco del universo. Nosotros somos la conciencia, somos el universo viéndose a sí mismo en el espejo, y eso es algo bastante espectacular y maravilloso, y sin menospreciar en lo más mínimo las demás especies. Las demás especies también tienen algún grado de conciencia, por lo menos algunas. La imaginación es una propiedad espectacular y maravillosa, que bueno, la hemos sabido manejar para bien y para mal, pero yo creo que aquí lo que nos estamos jugando es la conservación de nuestra especie y la conservación de la conciencia, y más aún, la conservación de la belleza. La belleza de la naturaleza es un constructo mental. La naturaleza es.
la belleza de la naturaleza es una invención humana, es la percepción que el hombre tiene de las cosas, y por lo tanto sería una pena que nosotros desperdiciáramos esa oportunidad. Por otra parte, el tema del género, yo soy un admirador y un feminista acérrimo. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en el planeta actualmente se deben a la testosterona. La testosterona fue tremendamente útil durante el Paleolítico, es decir, durante la mayor parte de nuestra historia como especie. Había que ser bien loco para, con una lanza, tirarse a pelear con un mamut para poder alimentar al clan, pero eso era posible solamente por los altos niveles de testosterona que tenían nuestros jóvenes en aquel entonces, ¿ya? Hoy día la testosterona hay que saber administrarla de buena forma, porque hoy día se expresa en general en sentimientos de dominio, de poder, etcétera, y esa cuestión nos está jugando una muy mala pasada. Y respecto de nuestra maravillosa cordillera, que yo estoy viendo aquí en mi ventana, es un espectáculo que tenemos todos los santiaguinos y que hay que saber valorar, y lamentablemente tenemos un constructo mental que es la propiedad privada. La propiedad privada es un tema que inventamos nosotros también cuando salimos del Paleolítico y empezamos a sentarnos en determinados lugares a cultivar la tierra, a domesticar los animales, y ahí nace la propiedad privada y nacen los problemas. Nacen los problemas y las guerras, y esto es mío, esto es tuyo, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Y es lamentable lo que está ocurriendo, porque efectivamente, cuando uno va a la cordillera, se da cuenta, lo primero que uno se da cuenta es que uno es un pájaro de paso, que está sentado en una roca hoy día, y mañana ya no va a estar, y la roca va a seguir ahí. Entonces, ¿qué derecho tengo yo sobre el suelo que estoy pisando? ¿Qué derecho tengo yo sobre el río, sobre los animales y sobre las plantas? Entonces, esa cuestión es bien chocante, la verdad. Y yo no digo que no haya propiedad privada, pero tiene que haber una política de acceso del pueblo y de la comunidad a disfrutar la naturaleza. Yo cuando estuve hace unos años atrás en Suiza, para mí era sorprendente porque las montañas eran de acceso público. La explotación del bosque lo hacía el Estado, etcétera. Entonces todos tenían acceso. Hoy día, si tú no eres amigo del dueño y el portón está cerrado, es terrible. Entonces tenemos que evolucionar como sociedad para que bienes que no son de nadie, porque esa es la verdad, y que son de todos al mismo tiempo, sean realmente disfrutados, y vaya acompañado obviamente de una educación que nos permita usarlos y recrearnos en ellos de forma responsable. Sí, o sea, además nosotros como laboratorio natural, como Chile, en el fondo tenemos tres ecosistemas que conviven en la misma franja. Tenemos el norte, tenemos el centro y tenemos el sur. Y hay una diversidad que en el fondo efectivamente funciona como una manera de educación para una población que debiese estar bastante cerca, orgullosa y participativa de esos espacios. Por eso te preguntaba un poco, acabas de decirlo en todo caso, lo de las políticas públicas, el cómo incidir. El arte es una forma de incidencia muy, muy relevante, que en el fondo para mi gusto es como uno de los vehículos que mejor hace que se entiendan ciertos procesos. A ti te pasó un poco, Seba, con La Mujer Fantástica. Hubo una ley que en el fondo se empieza a aprobar en relación a una película, o que se pone como ejemplo, en la discusión venida de antes, pero también de alguna forma le pone un poco de más palos al fuego para que la cosa exista, cambie de alguna manera. ¿Qué opinión tienes tú, Sebastián, con respecto al rol? Yo sé que a veces la belleza es solamente por la belleza, pero hay un rol político, digamos, del arte en torno a su propia sociedad, que dice cosas que la Cámara de Diputados y el Senado no dicen. ¿Qué opinas de ello? O sea, opino que cuando ocurre como el milagro, digamos, del círculo virtuoso, pero es difícil desde la creación actuar programáticamente. No se le da bien eso, y cuando ocurre lo que se hace tiende a parecerse más bien a un panfleto. O sea, cuando ocurre porque se cuela por un lado que es oblicuo, que es misterioso y que se entromete como de contrabando. No puede sino hacer así, porque esa es su esencia, digamos. Es de costado, es como para matar a la medusa tenéis que mirar al reflejo del escudo, no la podéis mirar de frente. Entonces hay algo ahí que hay una especie de Grande Perseo, de irresponsabilidad inherente. O sea, es una responsabilidad, esa irresponsabilidad, digamos. Y suele pensar, o sea, a mí me parece que es complicado cuando se piensa
por ejemplo, en el cine se habla mucho del cine que tenemos que hacer. Y a mí no hay nada que me hinche más las pelotas que eso. Porque yo creo que no hay manual de Carreño ni de buenas costumbres. Hay solo fuerza o ausencia de fuerza, digamos, o poder o ausencia de poder, y cuando algo tiene poder y fuerzas, bueno, se entromete, se cuela por las rendijas de los constructos en los que habitamos, como por ejemplo la propiedad privada, como por ejemplo el destino del hombre, Orada contrabandeadamente, como un caballo de Troya. En la noche el regalo venía con otra cosa, venía con unos soldados y ¡pum! Y el asunto entre que Orada el orden que ya hay y expande los límites de lo posible. Y eso es maravilloso verlo como testigo, como espectador, como en mi caso, no sé, como alguien que le gusta el cine o el arte. Y si alguna vez a uno le toca ser parte de la construcción de un caballo de Troya que más o menos funcionó, también es una cosa maravillosa atestiguarla, porque uno no la protagoniza, uno la atestigua. Pero solo quería decir una cosa, porque estoy muy de acuerdo, es que ese tema, digamos, Eduardo, lo que tú dices, sí, por supuesto que sería una pena que desapareciésemos, porque desaparecería toda nuestra experiencia, todo nuestro dolor, toda nuestra pasión y nuestra conciencia, pero quizás soné más cínico de lo que quise decir. Yo lo que creo, y en esto ya caemos en el ámbito de la creencia, es que el universo es tan generoso, es tan abundante, que si no es con nosotros que resulte, en otras partes va a ocurrir que el desvío no se dio tan hacia la derecha hace 10.000 años, y resulta que en una de esas, esa belleza sí va a poder decirse a sí misma, y lo que quiero decir que no es el fin del mundo, sino si nuestro mundo desaparece. Yo quiero que no desaparezca, ¿no? Sí. Pero va a Oye, ser el fin de nuestro mundo. pero Exacto. hay procesos que son transformativos, que en el fondo puede ser una película o puede ser una liberación de cóndores, pues, Eduardo. Yo liberé contigo hace muchos años cóndores una vez en Farellones, y eso efectivamente me conectó con un mundo naturalista que yo lo intuía, pero desde ese momento para adelante no dejé de estudiarlo. Y tú que haces liberaciones permanentemente y cuidas animales, de hecho, cuando llevas escuelas, van niños, cuando la gente está en ese proceso, hay algo que sucede, hay una fogata interior que se prende en algunos y en otros no, pero hay una fiesta interna. ¿Qué has observado ahí? Porque en el fondo, si a mí me pasó ya un poco más adulto, y me imagino que cuando tú haces escuela con niños y llevas a esta gente, la riqueza se expande, la experiencia se contagia, es el virus positivo. Puede ser una película o la liberación. Cuéntanos un poco de eso, porque en el fondo llevas tantos años haciéndolo y me imagino que hay gente que efectivamente se conmociona con esto. Sí, yo creo que los cambios de conductas de los seres humanos en general pasan por la emoción más que por la razón. Yo creo que a nivel racional todos entendemos muchas cosas, pero las conductas muchas veces son incoherentes porque el ser humano es un animal esencialmente emocional. Y desde ese punto de vista, las liberaciones que nosotros hacemos con pájaros que son muy, muy hermosos y espectaculares, águilas, halcones, búhos, lechuzas y cóndores, sobre todo con los cóndores que son bien impresionantes, generan un tal grado de impresión y emoción que generan cambios de conducta. Yo he tenido experiencias muy potentes en personas que han asistido a estas liberaciones, que me han contado, me han confesado lo que les provocó. Entonces, yo creo que es tremendamente relevante y satisfactorio para uno, porque volviendo un poco a la columna vertebral de lo que hemos conversado hasta el momento, uno, en definitiva, si bien es cierto, hace esto porque le encantan los animales, porque ha vivido toda la vida en contacto con animales, porque tiene una conexión bien especial con ellos, porque tiene una concepción de la libertad que es bien potente también, pero en definitiva al animal le va a dar un poco lo mismo su destino, ¿ya? Una especie, si se extingue, no le va a dar pena su extinción, sino que son como situaciones que nosotros, de alguna manera, nos generan
un sentido del bien y de la responsabilidad, ¿ya? Y estas actividades que hacemos nosotros, que venimos desarrollando ahora con la Fundación MERI, la Unión de Ornitólogos de Chile, ahí en la zona del Cajón del Maipo, son oportunidades tremendas precisamente para generar cambios sobre la base de las emociones extremas que se viven en esos momentos maravillosos, esas conexiones tremendas que se producen, son una herramienta muy, muy, muy potente. ¿Sí? Sí, nosotros en comunicaciones decimos siempre, al tiro, o sea, decimos siempre, lo que no emociona no funciona. O Y yo sea, me no, imagino que en el cine debe ser parecido, o sea, si a ti no te genera emoción una película, no te toca el tuétano, no es pasa que yo nada. creo que eso es lo que es otra forma de hablar de eso que se cuela por las rendijas que yo estaba tratando de expresar. Es como lo que decía Ruiz, Javi, que decía eh, la buena emoción en el cine, o sea, ocurre, la lágrima cae en el momento que menos se espera y por razones que no se comprenden. Y pienso en la fuerza del momento de la liberación de un cóndor. Yo he visto los videos, nunca lo. Hay algo ahí suprahumano, hay una cosa que trasciende al cóndor y trasciende a la persona y trasciende, ¿no? Hay una cosa incluso supracordillerana, o sea, hay una emoción, una fuerza, un momento de, no sé, como de realización. Y cuando uno, yo creo que en cualquier manifestación cultural también, cuando se está ante algo que tiene esa fuerza, ocurre, se destapa algo, como una escena en una película. como una escena en una película que te doblega, hay algo que te pasa dentro que no importa que tú no sepas explicar. Lo que importa es que es como que si te hiciera reconectar y despertar al mismo tiempo, ¿no? Yo tengo un amigo con el Herbert, con el que trabajo las músicas, él dice, desde que supimos que, digamos, que podemos extinguirnos y del calentamiento global, etcétera, que no es hace tanto tiempo en términos de la evolución de la especie, es como hace 2 minutos, todo lo que tenemos, todo aquel que tiene algo así como la posibilidad de entregar un mensaje con un micrófono, digamos, todo lo que hacemos tiene que decir despertemos. De alguna u otra manera tiene que decir despertemos. Y me parece que es completamente aplicable a las liberaciones de las que tú formas parte o facilitas, ¿no? Creo que son, eh, son vehículos distintos para llegar, ojalá, a las rotundas experiencias, ¿no? Verdades experienciales. ¿Sí? Hay algo interesante con la palabra liberación, que también sucede tanto en una escena, una película, como en una de Cóndores. Me quedó dando vueltas una idea, o sea, alguna vez lo conversamos, que tiene que ver con la inspiración y la emoción, que los griegos llamaban a eso como los daimon, ¿no? Que en el fondo había algo que sucedía, que no era algo que venía desde una idea de uno, sino que era como algo que te atravesaba. Yo me acuerdo de haber visto una charla, no me acuerdo de quién, que decía que Tom Waits decía que iba manejando por la carretera de Los Ángeles y de repente se le venía una canción encima. Él no la estaba pensando, sino que una canción se le aparecía. Entonces se asomaba por la ventana del auto y decía, estoy manejando en la carretera de Los Ángeles, anda a molestar a Leonard Cohen. ¿Cachai? Entonces, porque estoy en estos momentos en otra, ¿cachai? Pero que esas inspiraciones llegaban desde algún lugar. ¿Ustedes creen que de alguna forma, que es un tema que los pueblos primigenios lo toman como algo natural? Todo esto cambia con el Renacimiento, que pone al hombre al centro, digamos. Que por un lado tiene un lado muy positivo y un lado muy negativo. Pero existe esta inspiración que llega de vez en cuando, o sea, que aparece y que de repente te entrega algo que emerge. ¿Tú crees que emerge de ti o emerge o llega? Estoy hablando de algo bien espiritista, ¿eh? Pero finalmente tiene que ver un poco con algo. Huidobro hablaba del relámpago, ¿cachai? O sea, en el fondo, algo sucede ahí. ¿Qué pasa ahí? Estas Por películas te supuesto que llegan. emerge de mí, por supuesto que es de mí. No, no sé, pues inspiración también,
quiere decir en el espíritu, ¿no? In spirit. Y ahora ya la pregunta que el espíritu es una pregunta gigante, pero digamos que quizás es la vida, la vida y la fuerza, o lo real, lo que está allí. Yo no creo que haya que ser especial para que la inspiración acontezca. Creo que acontece no solamente a través de la creación artística, sino que en múltiples dimensiones del diario vivir, y es siempre un hecho de la conciencia. Sí. Entonces, quizás el arte lo exacerba, lo hace de aquello su materia prima, ¿no? Sí. Pero yo soy inspiración adicto, ¿cachai? O sea, yo veo cosas y leo cosas y busco encuentros porque quiero estar ahí, quiero estar en ese estado la mayor cantidad del tiempo posible, y quiero, dentro de mis posibilidades fallidísimas, entregar esa posibilidad al otro también, a través, por ejemplo, con mis películas. Pues, genial que si alguien sale de la película con más hambre de vivir que como entró, digamos que estamos a mano. Sí, yo tiendo a ver, por ejemplo, que el equipo de Eduardo, cuando trabajan en recuperar a los cóndores que la gente, digamos, envenena, digamos que a los cóndores los están envenenando, porque ponen cebos con venenos para matar pumas y los cóndores llegan y se comen ese caballo con veneno. O algunos les disparan, no sé si por ignorancia o por deporte, creo que preferiría la ignorancia más que el deporte, no lo sé. Pero Bueno, finalmente... Sócrates decía que la maldad no existía, sino que existía la ignorancia. Sí, y yo tengo la impresión ahí, Eduardo, que nosotros estamos en un trabajo durante todo este año que tiene que ver con cómo inspiramos a una población completa en diversos ámbitos con respecto a la conservación, a la preservación y a la mitigación. Son palabras grandes. Si tú fueras el director de comunicaciones de una empresa como esta, como una filantropía como esta, como una fundación como esta, ¿por dónde te irías? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus primeras acciones instintivas? Instintivas para... Ya, ¿cuál sería el plan? Una pregunta Chuta un la poco... pregunta. Que yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que el material, tú haces las escenas y uno las comunica, pero finalmente tú tenés la experiencia del armar la escena. Entonces, y de ver a la audiencia también. Y eso no lo ven, muchos cineastas no lo ven. Tú ves a la audiencia ahí en vivo. Sí, lo que pasa es que normalmente uno hace estas puestas en escena, entre comillas, de forma inconsciente, no las planifica. Y en el fondo yo creo que la Lo clave sé. está en que el proceso técnico, el proceso necesario que hay que desarrollar, en ese proceso hay que dar todo lo más que uno pueda de sí mismo. O sea, yo creo que en la medida que uno le pone todo de sí, esa se nota y eso se transmite. Yo creo que el entusiasmo, la pasión, es una enfermedad tremendamente contagiosa. Y se nota cuando hay una persona que irradia pasión, no cuesta nada que se armen equipos en torno a esa persona y al final las cosas salen mucho más fáciles y mejores. Si al final somos todos, y el placer de trabajar en equipo es intrínseco a nuestra especie, pues somos especies sociales. Y nuestra realización, nuestro propósito en gran medida está vinculado a sentir que estamos aportándole a un grupo y a nuestra sociedad. Entonces, yo la verdad es que no me siento capacitado como para responderte esa pregunta. Simplemente decirte que lo que hacemos nosotros, si es que en algo podríamos destacarlo, es la pasión que le ponemos con todo. O sea, aquí nos jugamos el pellejo en estas cuestiones, y eso yo creo que se nota y se percibe y se contagia. Y Sí, tiene también una explicación, porque la pasión, si bien es cierto, tiene un componente genético importante, creo yo, pero también responde a la historia de vida, pues cuando uno está trabajando con estas cuestiones, hay toda una historia que uno lo impulsa a sacar todo lo mejor de uno, y que no tiene nada que ver con el reconocimiento público, ni con el dinero, ni con las felicitaciones. Es una cuestión de que uno siente que está haciendo lo que tiene que hacer, porque es tu misión en la vida, y es un constructo que uno se arma, pero que es lo que te motiva y el propósito de la vida, que es tremendamente relevante. Yo creo que la felicidad en gran medida está marcada por
tener un propósito y ser coherente con ese propósito. Sí, pues, y para despertar bien, para despertar feliz. Tal cual. Hay algo ahí. Y a propósito del propósito, este año 2021, ¿cómo se viene para ustedes? ¿En qué están? ¿En qué está Eduardo? ¿Cuáles son los planes del 2021? ¿Hay alguna suerte de viaje en aquello? Sí, bueno, seguimos trabajando intensamente con cóndores. Tenemos planificado ya liberaciones en el Cajón del Maipo, de algunos cóndores en rehabilitación, otros nacidos en cautiverio. La idea también es hacer lo mismo en Aysén, con la gente de Tompkins Conservation. Y bueno, trabajando con diferentes especies, hay problemáticas que hoy día están surgiendo que son interesantes y son desafíos importantes, como por ejemplo el desarrollo eólico, que estamos viendo que Chile, en una política que es positiva, que es el desarrollo de estas energías renovables no convencionales, se están desarrollando muchos parques eólicos, pero los parques eólicos tienen un elemento que puede ser eventualmente negativo en la medida que los emplazamientos no sean los adecuados. Entonces hay todo un trabajo ahí para desarrollar con las industrias de forma tal de que estas energías renovables realmente aporten y no generen daños colaterales, principalmente con pájaros como los cóndores, por ejemplo, que tienen una susceptibilidad grande a chocar con aerogeneradores. Entonces, hay desafíos importantes, tanto desde el punto de vista de la rehabilitación, de la comunicación. Eso ya lo hemos conversado, es tremendamente importante que desarrollemos una buena estrategia comunicacional, principalmente a la juventud y a los niños, y tal vez apostar a llegar a la gente mayor a través de sus hijos y a través de la gente joven. Sí, bueno, hay harto que hacer, está bien interesante, y la verdad es que falta el tiempo para hacer todas las tonteras que a uno se le ocurren. Oye, pero tú sientes que en el diálogo que tienes tú como un conservacionista, con un gerente de impacto ambiental de una empresa, por ejemplo, de eólicos, ¿es un buen diálogo? ¿Hay algunos consensos? ¿Se logran ciertos acuerdos? No hay una guerra, ¿no? No, para nada. Yo creo que hoy día hay un cambio generacional importante a nivel de las gerencias de las empresas. Esta cuestión ha tenido un cambio radical en los últimos 20 años. O sea, el Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile de hace 20 años atrás. Hoy día hay una generación nueva que está gerenciando empresas y que vienen con la conciencia ambiental mucho más clara. Y por último, hoy día las exigencias de los mercados son importantes en términos ambientales. Entonces, o por las buenas o por las malas hay que tener consideraciones ambientales, porque hoy día el que no las tiene queda out. ¿Por qué chocan los cóndores con las hélices? Mira, lo que pasa es que los parques eólicos se emplazan justamente en las zonas que tienen mejores vientos. Y esas zonas de mejores vientos también son utilizadas por los pájaros como corredores de vuelo. Los pájaros normalmente no vuelan en cualquier lugar del espacio, sino que utilizan ciertos corredores de vuelo que tienen que ver con la topografía y sobre todo con los vientos. Entonces, cuando existe una superposición entre la proposición de emplazamiento de un proyecto con un corredor de vuelo, eso puede ser nefasto porque los pájaros chocan con estos aerogeneradores, y particularmente los pájaros que tienen poca maniobrabilidad de vuelo, que vuelan en bandada, que vuelan a la altura de los aerogeneradores, y hoy día, por ejemplo, en Europa hay un tremendo problema con los buitres y el desarrollo eólico por la cantidad de muertes que se producen cuando estos parques eólicos están mal emplazados. Pero es cuestión de hacer un buen estudio lo más tempranamente posible, y rápidamente uno llega a las conclusiones de si es o no un lugar adecuado para el emplazamiento de un proyecto. Oye, una pregunta desde la ignorancia pura, pero la hago desde la honestidad también. Con toda la pandemia y que ocurrió en el mundo y la cantidad de aviones que no volaron, me imagino que algo sucedió con las aves, ¿no? Que en el fondo sus espacios, si bien los aviones van bastante más arriba, pero en el fondo algo debe haber ocurrido. ¿Hay algún dato al respecto? Y te lo pregunto de manera bastante natural, ¿no? No, que yo sepa, no hay ningún dato objetivo medido. Incluso estos avistamientos que se hicieron de animales en la ciudad, que muchas veces se vincularon a la ausencia de gente en las calles, puede ser, pero no es algo que esté probado. También coincidió con una sequía importante, con falta de alimentos en las zonas de precordillera, con que hoy día ya no se cazan pumas como se cazaban antes, entonces la población ha tendido a aumentar, con la irrupción de la ciudad hacia las zonas
periféricas y particularmente hacia la zona oriente. Por eso hoy día la interacción entre el hombre y la fauna silvestre en las ciudades es cada día mayor y vamos a tener que aprender a convivir con ella y es una oportunidad sin duda. Sí, Es un problema que, entre comillas, un problema que en realidad es una tremenda oportunidad porque nos conecta con nuestros socios en esta aeronave llamada Tierra. sí, claro. Algo así también ocurre con las ballenas y el tránsito marino, que en el fondo también hay que regular un poco y darle el espacio, porque la mayor cantidad de muerte y de mortandad de ballenas tiene que ver con los barcos que andan por sus mismas zonas. Es básicamente lo mismo, y los barcos, como no las escuchan, pasan por encima de las ballenas o meten tanto ruido que las ballenas no logran comunicarse y terminan solitariamente varando en algún lugar. Es un poco bien parecido a lo que sucede en el cielo, fíjate, que es bien interesante aquello. El cómo no nos damos cuenta de que estamos alterando ecosistemas importantes que además prestan servicios ecosistémicos más o menos importantes. En el caso de los cetáceos es así. En el fondo consumen una cantidad de CO2 realmente relevante, 32 toneladas por vida de una ballena de CO2. Por vida. Por vida. Una ballena, que es el animal más grande que ha existido en la historia, en su existencia consume 32 toneladas de CO2 y no los vuelve a expulsar, quedan en su cuerpo. Y así lo estamos descubriendo recién. En el fondo, también los cóndores tienen ciertos servicios ecosistémicos que son unos grandes recicladores, los cóndores. Y no lo estamos entendiendo de esa manera. Eso es un poco angustiante y esperanzador a la vez, porque al menos hoy día tenemos la información. Antes no la teníamos. Y eso es lo que pero ojo, porque es lo que conversábamos delante. Tenemos la información, pero es difícil generar cambios de conducta si no recurrimos a tocar el corazón. Así es. Y eso, Jao, eso es, digamos, lo que creo yo que es la herramienta potente que nosotros tenemos con el trabajo de rehabilitación. Y es que a través de un animal generar un personaje que sea importante para ti, que te haya marcado. ¿Ya? Es muy distinto si, por ejemplo, tú ves que se incendia un cerro y tú nunca has estado en contacto con ese cerro, así es que sabes que en ese cerro vivía una pareja de águilas y tú asististe a una liberación de águilas y tú le viste el color de los ojos y el brillo y escuchaste el zumbido de sus alas con el viento y te marcó y te tocó. Cuando tú veas esa montaña arder, vas a pensar en el águila que ya no te es indiferente. Entonces es ahí donde tenemos que llegar. Es un poco como lo que decía el zorro cuando conversaba con el principito. El zorro le decía al principito, yo como carne y el trigal no significa nada para mí, pero si tú me domesticas, el color de tu cabello va a ser importante para mí y a partir de ese momento el color del trigo también va a ser importante. Sí, sí. Tuve un perro que me enseñó algo de eso también, que en el fondo también son los mejores embajadores que uno puede tener para entender el mundo animal. El perro es un gran link con aquello que dejamos de ser y no sabemos qué estamos haciendo. Seba, ¿cómo viene tu año? ¿Viene lleno de proyectos? ¿Viene lleno de Zooms? Yo espero que no, porque ha habido mucho. No, todo indica que voy a filmar, voy a volver a empezar a volver a filmar ahora en el invierno nuestro. O sea, en julio debería yo estar filmando un filme. Perfecto. ¿En un verano? Sí. No se puede contar nada, yo sé, pero en un verano. En un verano, sí, en Irlanda. Perfecto. En Irlanda. Y otros proyectos más también en carpeta que están dando vueltas por ahí. Sí, no, estoy trabajando con varios equipos distintos largometrajes, aquí afuera. Perfecto. Sí. Bueno, espero que sea un año provechoso para todos y que todos tengamos algún flow en torno a lo que hemos conversado. En off hablamos un tema que no le gusta conversar a nadie, que tiene que ver como que nos encontramos recién un poco con, parece que vamos a morir, ¿no? Y que recién estamos entendiendo de que, estamos de paso. Y el propósito sirve un poco para saber que hay que, en vida, no solo hacer lo más feliz la vida, sino que lo más comprometida también, con ciertas causas y cosas. Yo creo que este es un año 2021 que se viene importante, donde se van a necesitar muchas voluntades para hacer incidencia en políticas públicas, donde tenemos que cruzar mundos, y por eso estamos conversando un cineasta con un ornitólogo, porque en el fondo se topan en muchas cosas, en el sentido positivo de aquello,
Tenemos que cruzar esos planetas para empezar a desarrollar un nuevo lenguaje, porque el lenguaje, lo que sucedió es que el lenguaje antiguo falleció, y ahora tiene que ver con otra estructura. Así que, ¿qué quieren que les diga? Ya cumplimos con el tiempo comprometido. Estoy muy agradecido de esta conversación, me quedaría conversando 7 horas más, pero no es la idea. Y de parte de la Fundación Meri, de parte del Departamento de Sustentabilidad de Vitacura también, a quien debo agradecer, a la María José Ureta, a Javier Hurtado, a la Ignacia Lyon, que han desarrollado un trabajo increíble, y decir finalmente que quedan solo 3 días de la exposición cetácea que queda en el Vita Centro, en las Tranqueras 2566. Si tienen niños, alguien está dando vueltas por ahí y no los ha llevado todavía, están de vacaciones, vayan a ver, a informarse de qué significa todo esto, porque es una exposición muy bella, muy didáctica y muy entretenida. Dicho eso, muchas gracias Seba, muchas gracias Eduardo, espero que en algún momento integremos algunas otras conversaciones, tranquilos que no los voy a molestar mucho, pero sí es un año decisivo, es un año importante, de compromiso y de propósito. Gracias a todos los que nos vieron, y este fue el último capítulo de los diálogos oceánicos. Los vamos a dejar colgados en los sitios de la Fundación Meri. Estamos creando también una forma de generar estos contenidos un poco más on demand. Ya les vamos a contar, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias a ustedes. gracias.